Muy buenos días. El día de hoy estaremos dando desarrollo a un paper publicado en la revista Radiographic denominado Osteosarcoma pediátrico, correlación de los hallazgos de imágenes, el tratamiento y el resultado. Bueno, a manera de introducción, hay que tener en cuenta que el osteosarcoma es el sarcoma óseo primario más común en niños y bajo este concepto las imágenes juegan un papel fundamental en lo que es el diagnóstico, la caracterización propia del tumor, la planificación quirúrgica y el control y el seguimiento posterior para determinar las posibles recaídas o no. De esta manera, el radiólogo influye directamente y afecta positivamente en la atención del paciente. El osteosarcoma es la neoplasia más común en niños. Es el osteosarcoma primario que representa aproximadamente del 2 al 10% en todos los cánceres nuevos en niños. La incidencia máxima del osteosarcoma primario ocurre en la segunda década de la vida, con una incidencia de hasta un 75%. Y esta incidencia está asociada a las zonas de mayor recambio óseo, las cuales están localizadas en la parte distal del fémur y en la parte proximal del húmero. Y casi que hasta el 75% de estas lesiones se localizan en el fémur distal y en el húmero proximal, dado estas características propias del recambio óseo de la edad. Con respecto a la relación de hombre o mujeres, se ha demostrado que hay una relación, hasta varía en la bibliografía, pero siempre hay predominantemente mayor compromiso en los hombres que las mujeres. Y está asociada en un alto porcentaje a lo que son las metástasis pulmonares, con un 18 a un 30% ya cuando el diagnóstico se da. Con respecto a los subtipos, realmente se han determinado varios subtipos de osteosarcoma, pero dado al concepto ahorita del contexto pediátrico, casi que el 90% de los osteosarcomas hacen parte del osteosarcoma convencional y el osteosarcoma telangiectásico. ¿Por qué lo denominan convencional? Básicamente porque se da un compromiso o una formación de tejido óseo a nivel de la médula, dado al componente o a la cantidad de células mesenquimatosas que se encuentran a nivel de la médula. Estas células sufren displasia y comienza la formación de matriz ósea a través de células mesenquimatosas anómalas. Entonces, siempre hay compromiso desde la médula hacia la región externa de los tejidos blandos, que normalmente puede ser la cortical lateral, medial o la cortical posterior. Esto se denomina tipo convencional. Y hay una variante telangiectásica que corresponde en mayor porcentaje a la patología. Y esta variante telangiectásica es un subtipo del convencional, dado que también se origina a nivel de la médula ósea. Y esta tiene la característica que está formada mayormente por quistes de contenido hemorrágico. Y por último, hay diferentes grados dependiendo de la lesión, a la localización de la lesión, y son el resto de las variantes, en los cuales el parostal es el que tiene, digamos, mayor porcentaje en lo que sería la presentación de la patología. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de los que mayor se presentan o los que se presentan en la población pediátrica. El primero es el osteosarcoma convencional, y este osteosarcoma convencional representa del 75 al 80% de todos los casos de osteosarcoma. Y es un tumor que típicamente es convencional, típicamente se origina en el canal medular y tiene la característica de que contiene abundante mineralización ósea, que histológicamente se va a manifestar con abundantes células metaplásicas o displásicas en relación a los osteoblastos. Y también presenta áreas de osteólisis con abundante mineralización ósea
y este ha demostrado una tasa de supervivencia de un 44 a un 58%, una tasa de supervivencia bastante baja, que está relacionado con otros factores que igual mencionaremos más adelante. Acá podemos ver en imágenes, digamos que tenemos 3 estudios de imágenes diagnósticas, una radiografía, unas imágenes de resonancia magnética y una foto anatomopatológica. Con respecto en la radiografía, vemos unos hallazgos característicos de las lesiones osteosarcomatosas óseas y vemos una imagen de fémur distal, casi rodilla, digamos, rodilla izquierda del paciente. Es un paciente de aproximadamente unos 14, 15 años y podemos ver un marcado componente de mineralización osteoide extenso que afecta tanto la cortical posterior, la cortical anterior y todas las corticales óseas, y vemos cómo hay una marcada reacción perióstica en la lesión y cómo deforma la cortical medial del hueso. Y asociado a esto, vemos cómo hay un componente óseo de mineralización ósea que también, digamos que trasciende el concepto que se maneja con respecto a los tumores óseos es una lesión salteada, que son lesiones que comparten la localización del osteosarcoma primario, pero no comparten, digamos, la localización anatómica estrecha, dado que está separado por la placa de crecimiento o la placa epifisiaria, ya se considera una lesión salteada. Y vemos cómo hay también áreas radioopacas que se localizan en la región posterior de la rodilla. Esto está dado también por la invasión de los ganglios linfáticos que se localizan en esta zona, y está extrínsecamente relacionado con un mal pronóstico en el paciente. En las segundas imágenes podemos ver imágenes de resonancia magnética potenciadas en T1 y vemos esta imagen en T1 y vemos cómo hay también una predominante intensidad de señal baja en relación a la mineralización osteoide de la médula y cómo hay destrucción de la cortical ósea posterior y hay una lesión salteada, como les mencionaba, que se ve claramente también en la radiografía, que salta la placa de crecimiento. Esta lesión tiene una característica, digamos, ovalada, y también vemos una disminución o una hipointensidad que se localiza en la parte posterior de la rodilla, y esto es claramente compatible con metástasis ganglionar. Y en la segunda imagen podemos ver una imagen de resonancia magnética ponderada en T1 con supresión grasa, y vemos que la administración de gadolínio muestra un tumor de configuración, digamos, ovalada, y que muestra realce periférico marcado asociado a edema medular y edema de los tejidos blandos también, que se encuentran localizados cerca de la lesión. Y vemos cómo hay marcado realce en la región del ganglio afectado. Y traduciendo todo lo que hemos detallado en imágenes, podemos ver cómo es la característica de la mineralización osteoide. Vemos una formación ósea marcada con una característica como amarillo arena, y vemos cómo hay compromiso de las corticales óseas con una reacción perióstica marcada, compromisos de los tejidos blandos alrededor del hueso, y vemos cómo está la mineralización de lo que sería el ganglio afectado en este caso. Pasando a lo que sería la otra variante más común del osteosarcoma, está el osteosarcoma telangiectásico. Esta variante ya corresponde hasta casi el 12% de lo que es la presentación de la patología. Es un subtipo intramedular, y este osteosarcoma abarca un rango más amplio con respecto a las edades del paciente. No característicamente se presenta el pico de incidencia
en la segunda década de la vida. Abarca edades mucho menores, pero también abarca edades que van mucho más allá de los 30 años y teniendo el pico de incidencia justo a los 20 años. La localización más frecuente sigue siendo el fémur distal, por eso es importante tener en cuenta los dolores en esta zona y sobre todo basándonos en la edad del paciente, ¿no? Y tiene la característica de que presenta una expansión aneurismática de la cortical con mayor compromiso de los tejidos blandos y normalmente, como todo osteosarcoma, la matriz osteoide que presenta, tiene la característica de que se presenta normalmente en las periferias del tumor. En caso de la tasa de supervivencia con respecto al osteosarcoma convencional, esta tasa de supervivencia, digamos que es un poco mayor, pero persiste con una tasa de supervivencia que sigue siendo baja. En las primeras dos imágenes que estoy señalando, vemos una imagen de fémur distal y una imagen de tomografía en un plano axial. En la imagen de radiografía vemos signos muy característicos y que tienen que estar siempre grabados en la mente del radiólogo. Primero vemos una imagen de localización geográfica que compone una área específica del hueso y se localiza a nivel de la diáfisis distal y es de localización intramedular, y vemos cómo hay una reacción amplia a nivel de la zona de transición entre lo que sería la zona de la lesión ósea junto con el hueso sano. Y es fundamental que tengamos claro lo que es la zona de transición. Esa zona de transición se le ha denominado como zona de transición si es amplia o es una zona estrecha. Normalmente las zonas estrechas, estas zonas están relacionadas con lesiones óseas benignas, dado que a medida que el hueso a medida que la lesión ósea presenta crecimiento, el hueso alrededor de la lesión tiene un tiempo de generar cierta protección o cierto límite entre lo que sería la lesión ósea y el hueso maduro, lo que genera un área de esclerosis que se considera una zona de estrecha, mientras que cuando es una lesión osteolítica maligna o con alto grado de malignidad, el hueso no tiene esa posibilidad de formar o de generar hueso alrededor de la lesión, lo que se denomina como una zona de transición amplia, dado que no hay esa diferenciación. Y vemos cómo característicamente vemos esa zona de transición amplia en esta lesión y vemos cómo hay un festoneado endóstico que se localiza hacia la región cortical, justo en esta zona. Y además de ese patrón que les he mencionado, tanto en el festoneado endóstico como la zona de transición amplia, también característicamente en las lesiones con alto grado de malignidad vamos a encontrar que hay una reacción perióstica clara. ¿Qué es la reacción perióstica? Es esa incapacidad que presenta el hueso a nivel del periósteo, dado también al crecimiento marcado, al compromiso de los tejidos blandos que presenta la lesión cuando de alguna manera rompe, destruye o hace osteolisis de las corticales, y el perióstico, dado al crecimiento nuevamente de la lesión, no tiene esa capacidad de invaginarla, y lo que denomina o lo que tú estás traduciendo cuando ves esa reacción perióstica es la incapacidad del hueso de cubrir la lesión. Entonces vamos a ver un periósteo aumentado con cierto grado de formación ósea. Entonces, ya con esta imagen de radiografía, ya prácticamente sabemos que es una lesión con un alto grado de malignidad. Y en el plano axial, ya hablando de lo que sería la tomografía, vemos un plano axial de la lesión
y vemos cómo hay lisis de la cortical lateral y cómo hay una señal heterogénea en lo que serían los tejidos blandos, sería ya el vasto medial de en la zona de la lesión, y vemos cómo hay una calcificación osteoide, una calcificación blástica bastante irregular, que la denominan como en forma de nube, que hacia la periferia, digamos que disminuye el grado de formación ósea. En lo que son las imágenes de resonancia magnética, vemos imágenes potenciadas en T1 y en T2. Básicamente lo que vemos en estas imágenes de resonancia magnética en un plano axial es la marcada señal heterogénea que con mayor compromiso hay en los tejidos blandos, y esa señal heterogénea está dado por las áreas de hemorragia interna que se pueden evidenciar en las imágenes de los osteosarcomas telangiectásicos, y vemos cómo hay en imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, como hay una marcada señal hiperintensa dentro de las lesiones. Y esto también dado al compromiso o al componente hemorrágico de las lesiones. Y en imágenes ya ponderadas en T1 con administración de medio de contraste, vemos cómo hay un realce heterogéneo de la lesión, y hay porciones sólidas, nodulares, gruesas, y cómo estas también muestran un realce intenso. Normalmente no siempre podemos encontrar, pero sí lo consideran como un hallazgo muy frecuente, puntos de intensidad de señal aumentada en relación a puntos hemorrágicos que presenta la lesión. Ya teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en los métodos de imágenes, pues vemos cómo básicamente está plasmado todo este componente hemorrágico en lo que es la lesión, la lesión de la cortical, el componente osteoide de la lesión, las áreas quísticas y las áreas de hemorragias o de sangrado interno que presenta la lesión osteosarcomatosa de carácter telangiectásico. Ya hablando el paper video habla del tratamiento y tiene en cuenta varias cosas. Primero, que históricamente el tratamiento ha sido la cirugía ablativa de la enfermedad, pero con el advenimiento de la quimioterapia aproximadamente en los años 70, esto ha tenido un avance bastante relevante en lo que es el tratamiento del paciente, y se han asociado ya a lo que serían las cirugías conservadoras de la extremidad. La radiografía convencional tiende a ser un método muy asociado a lo que es digamos que de alguna manera la mejoría del pronóstico, y esta mejoría está asociada a la osificación intralesional y que presentan luego del inicio de las quimioterapias. Por ejemplo, acá estamos viendo una radiografía de hombro derecho de un paciente con diagnóstico de osteosarcoma, y vemos, esta es la radiografía inicial, vemos la imagen geográfica que presenta, vemos cómo también presenta osteolisis de lo que sería la cortical, vemos cómo hay compromiso de los tejidos blandos, cómo hay reacción perióstica, y vemos cómo ese paciente recibe quimioterapia neoadyuvante, y vemos cómo se le hace un control a los 2 meses, y a pesar de que la lesión no hay un marcado, una disminución en la tasa de crecimiento, pero esta ya presenta osificación intralesional, y esto de alguna manera se ha asociado con mejoría. Vemos que no hay disminución en lo que sería el tamaño del tumor, pero que sí hay calcificaciones intralesionales. Otro de los factores asociados al pronóstico, vemos que la tasa de supervivencia de la patología a los 5 años ronda del 65 al 80%. La presencia de metástasis sigue siendo un factor importante en lo que sería la supervivencia del paciente, y cuando esta se evidencia, normalmente está una reducción de la tasa de supervivencia hasta de un 20%.
y en caso de que el paciente represente recidivas en aproximadamente hasta los 5 años, vemos que la tasa de supervivencia disminuye drásticamente hasta un 15%. Hablando también de otros, de los factores pronósticos, cuando el paciente recibe lo que es la quimioterapia previo a la cirugía ablativa o a la cirugía de reconstrucción, esta quimioterapia induce a la necrosis o a la quimionecrosis de lo que sería la lesión. Y esta quimionecrosis la vamos a ver histopatológicamente. Y se relaciona como con un buen pronóstico cuando las lesiones óseas tienen quimionecrosis mayores de un 90%. Otro de los hallazgos que se ha asociado con un mal pronóstico es la fractura patológica dentro de lo que sería la lesión. Y normalmente estas fracturas patológicas se asocian en el húmero. Aquí vemos una imagen de una radiografía en proyección lateral de un paciente también diagnosticado con osteosarcoma. El paciente tenía 15 años y vemos cómo hay lisis de la cortical anterior y de la cortical posterior, hallazgo evidente o claramente asociado con una fractura a este nivel. Y vemos como ya el paciente también, a pesar de que presentaba, digamos que zonas de calcificación intralesional y ya zonas de, digamos, de aumento de la radiopacidad de los tejidos blandos, vemos como ante una fractura patológica, el tratamiento de elección ya en muchos casos es la cirugía ablativa. Bueno, con respecto a lo que es la función de las imágenes, el estudio de primera línea claramente en la radiografía, seguido posterior de la resonancia magnética. Como hay un alto porcentaje de metástasis ósea, también siempre se considera la realización de lo que es la tomografía de tórax y el uso de la gammagrafía y la exploración del cuerpo a través de lo que sería el PET-CT ayuda a diferenciar lo que es el compromiso sistémico de la enfermedad. Y la resonancia magnética sigue siendo un método muy relevante en lo que sería la resección quirúrgica como tal. Con respecto a las funciones de imagen, pues hablando nuevamente de lo que les había mencionado, podemos ver que las lesiones óseas pueden ser osteolíticas o osteoblásticas. El patrón de mineralización generalmente es un patrón en nube que le determina con una zona de esclerosis central y una zona que va disminuyendo o va desapareciendo este tipo de mineralización ósea y va haciéndose o va disminuyendo hacia la periferia. El patrón de rayos de sol, de pelos de puntas y de triángulo de Codman que se presenta en lo que es la reacción perióstica también es muy claramente, hay que tenerlo en cuenta. Y también se evidencia el aumento de la densidad de los tejidos blandos hasta en un 80 o un 90% de los pacientes. Aquí en esta osteosarcoma de este paciente de 15 años a nivel de la diáfisis, del tercio medio de la diáfisis, vemos como en radiografías frontales y laterales vemos un marcado aumento del patrón blástico del paciente con una zona de transición mal definida y una reacción perióstica bastante agresiva en rayos de sol, que es claramente susceptible de una enfermedad maligna. Y como les había mencionado antes, el triángulo de Codman, que es la limitación del periósteo al manera de contener la lesión. La función de imágenes de la resonancia magnética representa ya de mucha mejor manera lo que es la caracterización obviamente del tumor, y entre uno se representa mejor el tumor o las lesiones intramedulares. Aquí podemos ver en un hombro izquierdo de un paciente con osteosarcoma y vemos cómo hay ese reemplazo de la médula normal, que la médula normal tiene una señal de intensidad aumentada con respecto a lo que sería el músculo, y vemos cómo hay este reemplazo de la médula a una médula marcadamente
hipointensa o con disminución de la intensidad normal de la misma, con áreas marcadas hipointensas que se asocian a la formación osteoide típica de este tipo de lesiones. Y vemos cómo en las imágenes ponderadas en T2, vemos cómo ya se ve el compromiso o la extensión marcada de la lesión, y vemos cómo este también es un T1 con supresión grasa y T1 con gadolíneo, y vemos cómo hay un realce, unas zonas quísticas y unas zonas con aumento de la intensidad con la aplicación de medio de contraste, lo que también se asocia al factor quístico, al componente quístico y al componente hemorrágico propio de algunas de este tipo de lesiones. Sin embargo, se considera que la resonancia magnética de alguna forma sobreestima lo que es el compromiso tumoral, dado a la sensibilidad del que tiene el método diagnóstico a los fluidos. Se dice que se asocia hasta una sobreestimación del 73%. Y el medio de contraste, pues, nos ayuda mucho a lo que sería la representación propia del tumor. Hay ciertas características también que nos ayudan a caracterizar las imágenes, y dentro de estas características está el comportamiento del osteosarcoma. Generalmente en los osteosarcomas se consideraba anteriormente que la placa de crecimiento era una barrera natural para este tipo de lesiones, pero se ha demostrado que es todo lo contrario, que hasta en un 85% de estos pacientes presentan compromiso de la placa de crecimiento. Y aquí podemos ver en una secuencia de imágenes desde radiografía resonancia como ya lo que sería la imagen anatomopatológica, y vemos cómo esta lesión de esclerosis ya salta a lo que sería la placa de crecimiento, y cómo hay un compromiso marcado de aumento de la densidad ósea a este nivel, y vemos cómo la resonancia magnética claramente se da con aumento con disminución de la señal a este nivel, una señal bastante hipointensa que nos sugiere la formación de calcio en esta región. Y vemos cómo en las imágenes anatomopatológicas pues traducen lo que hemos visto en las imágenes de resonancia magnética y de radiografía. Otro tipo de hallazgos a tener en cuenta son las lesiones salteadas. Estas lesiones salteadas son lesiones son lesiones menores que se presentan de manera sincrónica a la lesión principal, y están dentro del mismo hueso, pero digamos que anatómicamente tienen cierto grado de separación. Y también hay otro tipo de afectaciones, como la afectación neurovascular y la invasión articular. Con respecto a la afectación neurovascular, la resonancia magnética tiene un grado de sensibilidad hasta de un 100% y una especificidad que ya disminuye un poco, pero es un factor predisponente en lo que sería la cirugía definitiva de la enfermedad, la ablación quirúrgica definitiva o el tratamiento definitivo de la enfermedad, y es un factor pues, de mal pronóstico. Aquí podemos ver en imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 y en T1, y vemos cómo hay una lesión ocupante de tejidos blandos que desplaza el paquete vasculonervioso casi hasta el punto de comprimirlo. Acá lo podemos ver ya en lo que sería la resección anatomopatológica. También hay que determinar el grado si hay o no de invasión articular, y este se representa hasta en un 19 o un 24% de todos estos pacientes. Pues las vías que se contemplan son pues 3, dado puede presentarse por debajo de esa vía de diseminación, puede presentarse por debajo de lo que sería la cápsula articular a través de la unión miotendinosa, o por vía transarticular directa, que digamos que es la que mayormente se contempla. Y la resonancia magnética sigue siendo el método de elección con una sensibilidad casi que hasta de un 100%. Aquí podemos ver en imágenes de radiografía resonancia magnética
ponderada en T1 y en T1 con aplicación de medio de contraste, y vemos cómo en esta imagen con medio de contraste vemos cómo realza marcadamente la lesión y muestra un crecimiento óseo tumoral, un crecimiento extraóseo que compromete ya o va a lo largo, a lo largo del margen posterior de lo que sería la cápsula articular, con un realce irregular de lo que es la sinovial. Y vemos cómo allá en las imágenes intraoperatorias vemos cómo está el compromiso a nivel de la sinovial. Las metástasis pulmonares, como lo había mencionado, se asocian en un alto porcentaje en este tipo de pacientes, y hasta en un 80% cuando hay metástasis, estas son a nivel pulmonares y se ven como nódulos que tienen un diámetro normalmente mayor de 5 milímetros y se asocian con calcificaciones internas a lo que sería la lesión nodular. Ya con respecto a las consideraciones quirúrgicas, siempre está la balanza entre lo que sería la resección tumoral y la reconstrucción de la extremidad, considerando que no hay como un margen establecido, digamos, en lo que es la literatura, o al menos mencionado por los papers que pude leer, pero el cirujano oncólogo, el ortopedista oncólogo, siempre tiene como precepto los márgenes quirúrgicos amplios y márgenes radicales al momento de lo que sería la ablación quirúrgica. Y esto es una clasificación que se usa para la estratificación de los tumores musculoesqueléticos, y en el caso de los osteosarcomas el mayor porcentaje tiene compromiso extracompartimental, y muchos de ellos tienen metástasis óseas regionales, lo que está asociado a este tipo de lesiones a una cirugía que comprometa o que se haga resección bastante amplia de lo que es la lesión como tal. Y dentro de las consideraciones quirúrgicas hay dos métodos quirúrgicos que menciona el paper. Uno es la plastía rotacional. Este método quirúrgico lo usan en pacientes menores de 8 años, y acá vemos la extremidad, vemos dos radiografías, extremidad derecha e izquierda de un paciente diagnosticado con osteosarcoma. Podemos ver la lesión osteoblástica propia con el área de lisis cortical, y vemos en qué consiste esta plastía rotacional. Es la resección quirúrgica de la lesión y cómo hacen anastomosis o fusión de lo que sería el segmento proximal y el segmento distal de lo que ya es el fémur o la parte ósea que quedó del fémur, y cómo esta la fijan con una placa más material de osteosíntesis. Esto tiene un comportamiento obviamente estético bastante contraproducente en lo que sería el paciente, pero dado a la edad se ha asociado, estos pacientes se adaptan, digamos, a lo que sería este tipo de cirugía. Y el otro tipo de cirugía que se usa es la reconstrucción con el autoinjerto, que hacen la resección quirúrgica de lo que es el tumor y utilizan el peroné de la extremidad contralateral sana como para utilizarlo de injerto óseo, y lo fijan también con una placa anatómica y tornillos, y esto para producir otra vez para evitar, ¿no?, lo que sería la resección o la ablación quirúrgica propia de este tipo de lesiones. Bueno, eso es todo. Traté de abarcar unos conceptos que no se mencionaban en el paper para que quedara más claro lo que es la patología en el osteosarcoma y los hallazgos más frecuentes que presenta la patología. Eso es todo. Muchas gracias.